Hola, en este video quiero que cojamos una función abstracta y utilicemos la definición de derivada para calcular la función derivada y miremos cómo se le puede extraer a esa función derivada información relevante sobre la función original. Entonces vamos a repasar los conceptos de definición de derivada, cálculo de límites e interpretación de la derivada e incluso aproximación por recta tangente. Entonces tomamos este ejemplo, f de x igual a x seno de x, el dominio son todos los reales, y vamos a calcular su derivada f como función de x. Para eso vamos a utilizar esta versión de la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, entonces escribimos límite cuando h tiende a 0 de x más h seno de x más h menos x seno de x sobre h. Y aquí hay que ser un poquito inteligentes porque rápidamente eso se puede volver muy grande. Entonces, pensemos. Esta h, como todos los límites de derivadas, es un límite interesante. Cuando h tiende a 0, este se va para 0. Y cuando h tiende a 0, pues esto se va para x seno de x menos x seno de x. El de arriba también se va para 0. Estamos comparando la tasa de cambio promedio entre x y x más h y haciendo h tender a 0. Entonces, miremos lo siguiente. Miremos que cuando yo expanda esto, esta h con esta h de este término se van a cancelar. Entonces vamos a aislarlo porque ese ya va a quedar listo. Entonces voy a escribir desde el límite cuando h tiende a 0 de h seno de x más h, este dividido h, más x, seno de x más h sobre h, y aquí voy a seguir con menos x seno de x. Eso lo hice porque este límite de la izquierda ya queda fácil, es el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h. Y a este lado voy a expandir la fórmula del seno de la suma. Entonces me queda x seno de x coseno de h más x coseno de x seno de h menos x seno de x, y todo esto dividido h igual límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h, y aquí voy a sacar un factor común. Miren que este x seno de x está también acá, entonces voy a sacar un factor común más x seno de x que multiplica. Por este lado me queda un coseno de h menos 1 dividido h, y voy a partir este otro término. Acá me queda x coseno de x y aquí me queda seno de h sobre h. Eso lo hice así porque, como en todos los límites trigonométricos, yo tengo que hacer que aparezcan los límites que me sé, ¿cierto? Este límite ya me lo sé, cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, y este límite me lo sé, cuando h tiende a 0, este tiende a 1. Entonces este va a tender a 0 y este va a tender a 1 en el límite, y puedo ya evaluar el límite, porque entonces, cuando h tiende a 0, x más h tiende a x y seno es una función continua, entonces esta parte tiende a seno de x más este término tiende a 0, esto es constante porque no depende de h, este tiende a 0, más esta parte tiende a 1, esto es constante porque no depende de h, y esto es igual a x coseno de x. Entonces finalmente la derivada de esa función me da seno de x más x coseno de x. Eso es f' de x. Bueno, ahora que tenemos a la función f y su derivada calculada, quiero que hagamos un ejercicio de lectura de la derivada. A ver qué información podemos saber sobre f a partir de f'. ¿Y cuál es la relación entre estas dos? Entonces, para eso, hagamos las gráficas. Entonces, aquí está la gráfica de f y aquí está la gráfica de f'. Recuerden que la información más básica que uno le puede sacar a la derivada tiene que ver con el crecimiento, ¿sí? Si f' es positiva, quiere decir que f es una función creciente, y si f' es negativa, quiere decir que f es una función decreciente. Miremos esto como se ve acá. Por ejemplo,
En este pedazo, la función f es una función creciente. Corresponde con este intervalo donde la función f' es positiva. Luego, la función f pasa a ser decreciente hasta que toma este valor que corresponde con estos valores donde f' es negativa. Y luego, la función f vuelve a ser creciente y f' vuelve a ser positiva. Bueno, ¿y qué pasa al otro lado del eje vertical en estas funciones? Miren algo interesante. Esta función f es una función par, porque es la multiplicación de dos funciones impares. Si a este lado se repite lo que haga a este lado. Mientras que la función f' es una función impar. De hecho, esa observación que acabamos de notar acá es un teorema que dice que f es par si y solo si f' es impar. ¿Cierto? Entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento ocurren pues de manera simétrica con respecto al eje vertical. Calculemos un valor. ¿Y qué nos dice la derivada sobre, sobre la función alrededor de un valor? Consideremos, por ejemplo, este punto. Este punto queda acá, que es donde la función f de x es igual a 0, al menos pues el primer número positivo donde f de x es igual a 0. Es decir, esto es x seno de x es igual a 0. Eso ocurre en muchas partes, ¿cierto? Cuando x es 0, que es este, o cuando seno de x es pi, o cuando seno de x es 2pi, y así para adelante, o cuando seno de x es menos pi o menos 2pi. Entonces este número que hay aquí necesariamente ocurre en el número pi. Consideremos ese número y calculemos f' de pi. F' de pi será seno de pi más pi coseno de pi. Recuerden que seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos pi es igual a menos pi. Lo que hemos hallado entonces es que aquí en pi esta función vale menos pi. ¿Y eso de qué nos sirve? Eso nos sirve de algo muy importante. Nos sirve para aproximar la función original alrededor de pi. Es decir, yo aquí puedo trazar la recta tangente a este punto y decir que la función f de x será aproximadamente igual a la ecuación de la recta tangente para x cercanos a pi. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente ahí? Es una recta que pasa por el punto pi, 0 y tiene pendiente f' de pi, ¿cierto? Es decir, es la recta menos pi que multiplica a x menos pi. Y yo puedo decir, por ejemplo, que f de 3, ¿cierto? Que es cercano a 3.1416 y vamos a ver cómo nos va. Es entonces aproximadamente igual a menos pi que multiplica a 3 menos pi, que si ustedes lo calculan, eso da 0.444 y se compara bien con el verdadero valor de f de 3, que es igual a 3 seno de 3 y es igual a 0.423. ¿Sí? Entonces, este es una aproximación para este número y es la aproximación utilizando la recta tangente. Bien, entonces ya hemos hecho las dos cosas básicas que se pueden hacer con la derivada. Uno, analizar el crecimiento y la otra, hacer aproximaciones alrededor de puntos utilizando las rectas tangente. Una última cosa que uno puede hacer es mirar los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos, recuerden, son los puntos de la función donde la derivada se hace cero. Entonces acá hay un punto crítico, aquí la recta tangente es horizontal, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, de hecho hay infinitos pues para allá. Esos puntos críticos corresponden con este, 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 este y este. Sí, aquí me faltó señalar uno. ¿Y esos puntos críticos cómo se hallan? Simplemente hay que hacer f' de x igual a 0, es decir, seno de x más x coseno de x es igual a 0
Por tanto, voy a despejar x, ¿cierto? Entonces me queda que seno de x es igual a menos x coseno de x, o mejor dicho, tangente de x es igual a menos x. Para hallar los puntos críticos, entonces, tenemos que resolver esta ecuación, que puede ser pues fácil, difícil o imposible. En estos casos, pues hay una solución fácil, ¿cierto? Que es cuando x es igual a 0, tangente de 0 es igual a menos 0, que corresponde con este punto crítico que hay acá, x igual a 0. Pero el resto hay que hallarlo numéricamente. Si ustedes lo hacen en un computador, por ejemplo, se dan cuenta que la próxima solución, que es esta, corresponde a x igual a 0.28. Y así nos podemos ir sucesivamente hallando los puntos críticos, calculando las raíces de f'.